Muy buenas a todos y bienvenidos a este análisis de los platinos de los juegos gratis que podrás descargar sea cual sea tu suscripción de PlayStation Plus este mes de julio. Y para el que no sepa muy bien de qué va la cosa, contaros que un platino es un trofeo que os dan cuando ganáis todos los demás trofeos que tiene un juego de PlayStation. Y lo que hago en estos vídeos es un pequeño resumen y explicación del juego y sus trofeos, para que sepas a qué te enfrentas. Y en esta ocasión el mes nos deja con Call of Duty Black Ops Cold War, Alan Wake Remaster y Edling Extinction y Forever. Si te gusta este tipo de vídeos no dudes en suscribirte y ¡let's go! Y empezamos por el que será más conocido por la mayoría de las personas, Call of Duty Black Ops Cold War. Secuela directa del primer Black Ops, nos traslada a la Guerra Fría, a principios de los 80, y es que este juego tiene para todos los gustos. Campaña en solitario o cooperativa, modo multijugador, el siempre bien recibido modo zombies, y en este título se vuelve a incluir la tercera parte de este modo arcade, en el que combatirás hordas de zombies pero de una manera totalmente diferente. Los resultados de la crítica y de los usuarios esta vez no se han puesto de acuerdo, teniendo una nota bastante dispar. Y ahora que ya sabemos de qué estamos hablando y qué tipo de gameplay nos vamos a encontrar, os voy a avisar de que su platino no será nada fácil de conseguir, teniendo varios trofeos en cada uno de los modos de juegos anteriormente mencionados, teniendo un 7 de 10 en su dificultad y teniendo una gran diferencia entre las horas para completarlo, ya que hay portales que dicen que su duración es de 35 horas, mientras que otros de 70. Supongo que dependerá muchísimo de tu habilidad, así que si eres novato te tomará unas 50 horas, y si llevas años jugando a este tipo de juego, seguramente te tome muchas menos horas. Empezando por su campaña, deberías saber que, como suele ser habitual en esta saga, te pedirá que la completes mínimo en veterano para el trofeo Veteranía en Combate, y en su camino llevándote la mitad de su lista de trofeos, teniendo 0 trofeos perdibles, ya que puedes repetir los capítulos que necesites. Hablando de sus trofeos online, nos encontramos con 5, que seguramente serán los que más tiempo te lleven, ya que necesitarás ganar 50 partidas, o Vehículo Asesino, que tendrás que eliminar 100 enemigos desde el asiento del copiloto, así que mucha suerte. Y para terminar, el que se supone que es el trofeo más difícil de la lista, Reencuentro con Fidolina, que lo conseguirás por completar las 64 rondas del modo arcade, que después de la actualización que tuvo, se volvió mucho más fácil, siempre que lo juegues en solitario. Tenía ganas de un shooter, pero a falta de mirar a fondo los trofeos relacionados con los zombies y teniendo que dedicarle bastantes horas al online, que ahora mismo no tengo, le doy un quizás. Y continuamos con el aclamado Alan Wake Remaster, el que fue exclusivo de la Gran X durante más de 10 años, aterrizó en la consola de Sony allá por el 2021, con esta versión mejorada y sus 2 DLCs incluidos. Si bien tengo que ser crítico, ya que yo jugué la versión de Xbox 360 y viendo algún vídeo no he notado una gran mejora, y teniendo los juegos que tenemos hoy en día, puede ser que después de ver alguna cinemática o el manejo del personaje en momentos concretos nos pueda chirriar un poco. Aún así, si tienes tiempo, deberías darle una oportunidad a este thriller que no survival horror y disfrutar del manejo de su linterna. En temas de trofeo es muy parecido a su versión anterior, ya que tendrás que pasar su campaña 2 veces. La primera para desbloquear su dificultad pesadilla y la segunda, obviamente, para completar esa dificultad que acabas de desbloquear y conseguir 15 coleccionables exclusivos que solo se encontrarán en esta dificultad. Aun teniéndole que dar 2 pasadas, tardarás en completar su platino solo unas 25 horas, sumándole también los trofeos de los DLC, la señal y el escritor, añadiendo 17 trofeos a la lista con una dificultad de 4 sobre 10. No tiene trofeos online ni trofeos que requieran conexión, y trofeos perdibles tienes 3, que sabiendo cuáles son bastante fáciles y además tienes 2 partidas para conseguirlo, por si te pillaron desprevenidos. Por nombrarle algún trofeo curioso, tenemos plazo de entrega, que tendrás que llegar desde la caseta de la mina de carbón hasta el pueblo en menos de 30 minutos, y como trofeos un poco más difíciles, sí que hay un par de ellos, como completar una zona sin disparar o que el jefe final no te dañe gravemente, pero creo que es un platino bastante asequible para cualquier jugador, ya sea experimentado o que esté empezando a crear su colección. Por mi parte y por los viejos tiempos, le doy un aprobado. Y terminamos con el menos conocido Edling Extinction y Forever, un juego que por su lista de trofeos ya te prepara para lo peor.
En esta ocasión te pondrás en la piel de un zorro en un mundo devastado y contaminado por culpa del ser humano, y tú tendrás que intentar salvar a sus 3 cachorros para continuar con tu legado. Es un juego de desplazamiento lateral en el que la noche y el día jugará un papel muy importante en tu camino a la supervivencia, en el que también tendrás que buscar los alimentos necesarios para ti y tus pequeños. Si su gameplay ya te ha gustado, sus números te gustarán más, porque le dan una dificultad media de 3 y una duración más o menos de 6 horas, aunque he visto vídeos de gente consiguiendo su platino en menos de 3 horas. Trofeos online tiene 0 y aquí sí viene la complicación, ya que de sus 28 trofeos, 23 son perdibles, pero teniendo en cuenta la duración del título no creo que suponga mucho problema darle una segunda pasada sabiendo a lo que nos enfrentamos. Trofeos difíciles o que lo tengan pocas personas no tiene. Aún así, creo que el final del juego no nos dejará indiferente a ninguno y que traerá un gran mensaje con él, aparte de sacar alguna lagrimita de macho. A mí me gustan este tipo de juegos y una aventura corta siempre viene bien. Aprobado. Y se acabó. Otros 3 juegos más que añadimos a nuestra colección y que espero que pronto convirtáis en platino. Recordad que hasta el día 3 de julio están disponibles los juegos del mes de junio. Nos vemos pronto y ¡chao!